En la región de Colonia, edificios otónicos como la rotonda de San Gereón fueron ampliados con elementos románicos. En ocasiones, como ocurre en la iglesia de los Santos Apóstoles, se mezcló una disposición otónica de transepto occidental con un trazado románico, enriquecido en 1192 por un ábside trebolado y una alta cúpula octogonal. En pleno románico apareció en Westfalia el nuevo concepto de espacio interior homogéneo, con naves casi iguales y sin la verticalidad propia de la arquitectura renana. Se trata del tipo de iglesia llamado Hellenic Kirche, cuyas más importantes realizaciones tendrán lugar en el siglo XIII en la Catedral de Paderborn y en algunas iglesias de Osnabrück y Münster, a menudo con un Westbau imponente como una gran torre maciza. En Alemania del Norte, conquistada por los sajones a mediados del siglo XII, se desarrolló una típica arquitectura fluvial en ladrillo que, por lo general, se recubrió con estuco. Hungría, cristianizada a principios del siglo XI durante el reinado de Esteban I, materializó su nueva fe en templos construidos bajo el signo italianizante. La catedral de Pécs, por ejemplo, de planta basilical con techo de madera, nos muestra claramente este influjo tanto en la arquitectura como en la escultura, con la particularidad de 4 torres exentas encuadrando los ángulos del edificio. Posteriormente, con el establecimiento del Cister en 1142 se introdujo en el país el estilo borgoñón. En el siglo XIII llegaría una tercera corriente representada por el románico alemán. Incorporada a la cristiandad con la conversión de Mieszko I en el año 966, Polonia tuvo una significativa etapa en que las iglesias formaban parte de las fortificaciones, generalmente en planta de cruz griega, con 4 ábsides. Estos edificios revelan un claro influjo eslavo acompañado de elementos bizantinos y armenios. Su ejemplo más representativo lo encontramos en la iglesia de San Félix y Adaucto, en el castillo de Wawel, Cracovia. Más tarde, a medida que la nueva religión penetró en el pueblo, estas formas orientales fueron sustituidas por el repertorio lombardo. Si a partir del núcleo central del románico, Lombardía, seguimos los caminos de Occidente, nos encontramos con la Provenza, el más importante de los países de Oc tributarios del Sacro Imperio Romano Germánico. Provenza, regida durante algunos años por el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, fue gobernada posteriormente por la dinastía de los soberanos catalanes que le sucedieron. Dicha región constituía la sede principal de la brillantísima cultura laica de los trovadores, cuya poesía fue imitadísima en todo el ámbito de la Europa occidental, y no solo en la temática, sino frecuentemente también en el idioma. La abadía benedictina de Montmayor, cerca de Arles, con su aspecto macizo, desnudo, su desarrollo apaisado y sus grandes parámetros geométricos, obedece a unas constantes meridionales de la tierra del Oc, comunes a Provenza, Languedoc y Cataluña. Es interesante señalar la precoz aparición en el siglo XI de bóvedas de ojivas en San Víctor de Marsella y en la cripta de San Gil. En la zona litoral y llana, donde las incursiones normandas traían en continuo sobresalto a la población, se desarrolló el tipo de iglesia fortificada, con barbacanas almenadas en lo alto de un sistema de grandes arcos que coronan unas lesenas robustas como contrafuertes. Tal tipo se halla, por ejemplo, en la iglesia conocida bajo la advocación de las Santas Marías del Mar, en la desembocadura del Ródano y a lo largo de todo el Languedoc marítimo, como en la antigua catedral de Magalona, hoy en el desierto de las playas Palavas, cerca de Montpellier, y en las cercanas iglesias de Castelnau y Caleneuve, así como en la catedral de Agda. Más al sur, en Cataluña, el último románico producía tras monumentos como la Seu d'Urgell, tan semejante a las grandes catedrales de la Lombardía y la Emilia, los monasterios cistercienses de Poblet y Sant-Creus. Cabe señalar también el influjo cisterciense en las catedrales de Lérida, Tarragona y Valencia, y en los grandes claustros de Gerona, Tarragona y Sant Cugat de Vallès. Al norte del Languedoc, la Auvernia, volcánica, desarrolló una curiosa arquitectura románica en la que abundan los temas de origen islámico, como la alternancia de hiladas de colores distintos, los arcos polilobulados, los cupulines gallonados, las ménsulas de virutas y el decorado en recortado arabesco.
junto a la supervivencia de rasgos carolingios como el aparejo decorativo y la mampostería anegada en cemento. San Miguel de la Águila del siglo XI, Nuestra Señora del Port en Clermont-Ferrand y San Pablo y San Astremoine de Issoire del siglo XII son monumentos fundamentales de este arte. Algunos de los rasgos islamizantes que caracterizan al románico de Auvernia, especialmente las cúpulas gallonadas y los arcos festoneados, los encontramos también en el Perigord, en Armois y la Gascuña. En las iglesias de esta zona, los cimborrios y las fachadas, con grandes arcos ciegos, cubiertas a veces de esculturas, por ejemplo, en la Catedral de San Pedro de Angulema, se flanquean con torrecillas y linternas de ángulo, a menudo en forma de haz de columnas, coronadas por macizos cónicos o piramidales recubiertos de escamas. En la mencionada catedral cabe destacar la presencia del tipo oriental, de nave enteramente cubierta de cúpulas, apoyadas no en trompas sino en pechinas. Esta estructura domina también en las iglesias de Perigord, donde su ejemplo más representativo lo constituye Saint-Front de Perigord, en un tiempo abacial benedictina y hoy catedral de la ciudad, que en 1120 fue reconstruida a base de una planta de cruz griega cubierta por 5 cúpulas, al igual que San Marcos de Venecia. En el mismo estilo se encuentra el vecino Poitou, tierra que a la sazón había dejado de ser de Oc para pasar al dominio francés, pero a la que la poesía de Guillaume de Aquitania en provenzal atestigua el predominio cultural del sur. Notre-Dame la Grande de Poitiers obedece a la tipología formal y decorativa de la Catedral de Angulema y constituye el más compacto, unitario y preciso monumento de este estilo. La expansión de la arquitectura románica por tierras navarras, castellanas y leonesas hasta la lejana Galicia se llevó a cabo a través de las rutas de peregrinación de Santiago de Compostela. El hecho de que tales peregrinaciones partiesen sobre todo de tierras de Occitania explica que en el románico del occidente hispánico se repitiesen exactamente los rasgos del oeste occitano. En las catedrales de Toro, Zamora y la Vieja de Salamanca, por ejemplo, aparecen fachadas con grandes arcos y puertas sin tímpano, con las dovelas recortadas, así como cúpulas gallonadas y linternas semejantes a las de Angulema. Esta influencia se hace tan acusada en Galicia que su románico popular parece arrancado de las tierras aquitanas. Los ejemplos más importantes de la arquitectura internacional que se formó a lo largo del Camino de Santiago los encontramos en las llamadas iglesias del peregrinaje, como Santa Foy de Conques, 1030-1065 en Auvernia, San Sernin de Tolosa, 1081-1119 en el Languedoc y Santiago de Compostela, 1075-1128, a las que cabe añadir en segunda línea de monumentalidad San Isidoro de León y San Vicente de Ávila, entre otras. Las tres primeras, de una imponente grandiosidad interior, son construcciones casi idénticas en estructura y dimensiones. Su disposición en planta se inspira en el que había sido el primer gran centro de peregrinación de Occidente, San Martín de Tours. Actualmente desaparecida, esta iglesia existente desde antiguo fue reedificada en 994 y 1015 a base de 5 naves transepto de 3 ábsides con girolas y capillas radiales. Las iglesias del peregrinaje siguen esta disposición, pero solo con 3 naves, colocando encima de las laterales unas tribunas que se recubren con bóvedas de 1/4 de circunferencia y se abren a la nave central por medio de grandes ventanales bíforos. La tipología del peregrinaje dio origen al románico portugués, representado especialmente por la iglesia de San Martín de Oporto, la primera abovedada en Portugal, y las catedrales de Lisboa, Coimbra y Évora. Otras corrientes internacionales atravesaron la península ibérica de la mano de las órdenes monásticas. Los templarios levantaron construcciones octogonales en la Vera Cruz de Segovia, con una capilla central sobreelevada, y el castillo portugués de Tomar. Monasterios cistercienses de tipo internacional se encuentran en Veruela, Aragón, y en Moreruela y las Huelgas en Castilla. Junto al románico europeo desarrollóse en Castilla, Aragón y Extremadura un estilo arquitectónico personalísimo, comúnmente llamado morisco, por ser obra de alarifes musulmanes que permanecían en tierra cristiana.
De hecho, este estilo se halla muy relacionado con formas bizantinas que se aplicaban a un programa general románico. Tal es el caso de las iglesias de ladrillo, con fuertes torres cuadradas en el crucero, con los paramentos de ábsides, fachadas y cimborrios recubiertos de alargados arcos ciegos de doble jamba y doble voltel. Ejemplos de esta arquitectura los tenemos en San Tirso y San Lorenzo de Sahagún, en Arévalo y en multitud de capillas toledanas y de iglesias del Valle del Ebro. La expansión del románico hacia el norte nos ofrece una etapa francesa aplicada esta palabra al pequeño reino que en los siglos XI y XII se extendía poco más de la isla de Francia y del Valle del Loire, con escasos monumentos, aunque algunos de ellos grandiosos, como Saint-Benoît-sur-Loire. Tampoco faltan octógonos templarios, por ejemplo el de Laon. Al norte de Provenza, la Borgoña, que en el siglo XI había constituido el centro de expansión del Cluny feudal y caballeresco, continuó representado posteriormente un papel normativo a través del monaquismo. En el siglo XII y a principios del XIII ejerció una gran influencia sobre toda Europa romana a través de la Orden del Císter, fundada por San Bernardo en 1099, cuyo programa exigía contra el de Cluny una austeridad suprema, la ausencia total de decorado, la abstención de erigir campanarios, entendidos como signo de orgullo, y el gusto por una simplicidad en las formas que se traduce, por ejemplo, en la frecuencia de los ábsides cuadrangulares. Por otra parte, la lógica evolución impuso en la arquitectura del Císter el uso del arco apuntado y de la bóveda de cañón apuntada. El modelo básico de este nuevo estilo fue la abadía de Fontenay, 1139 a 1145, con nave única, capillas laterales, ábside rectangular y transepto, muy saliente, pero fue más imitado el monasterio de Clairvaux, 1138, con ábside cilíndrico provisto de capillas radiales. En realidad, la arquitectura borgoñona de este periodo presenta gran variedad de tipos y rasgos. La importante catedral de San Lázaro de Autun conserva pilastras acanaladas, capiteles corintios y entablamentos de sabor clásico. Igualmente, su triforio reproduce el orden de las arcadas romanas entre pilastras, todo ello influido sin duda por los vestigios romanos de la vieja Augustodunum. Rasgo típicamente borgoñón son los nártex, que aparecen en la Madeleine de Vézelay, donde los arcos torales alternados en blanco y negro atestiguan el influjo islamizante tomado de la arquitectura de Auvernia, algunas de cuyas características aparecen también en Saint-Étienne-de-Nevers. Ya hemos dicho en páginas anteriores que el país más creador del segundo románico fue Normandía. Sus duques, jefes vikingos establecidos permanentemente en tierra firme, cobraron una importancia excepcional cuando en 1066 uno de ellos, Guillermo el Conquistador, a pesar de continuar siendo feudatario de la corona de Francia en el continente, se proclamó rey de Inglaterra. Ambiciosos, los normandos llamaron a su corte a personalidades lombardas, dado que Lombardía constituía el centro intelectual de la Europa cristiana. Entre estas personalidades destacan Lanfranco y San Anselmo, que en un principio se establecieron en Normandía, pero que después pasaron a Inglaterra. La célebre abadía de Mont-Saint-Michel constituye de hecho el primer monumento de la gran arquitectura normanda. Iniciada su construcción en 1026, su nave central se cubrió con techo de madera en vez de bóvedas, de modo que la ausencia del peso de estas últimas permitió abrir ventanales al exterior. Las tribunas laterales descansaban sobre bóvedas de arista. Notre-Dame de Chemouge, consagrada en 1037 con asistencia de Guillermo el Conquistador, obedece al mismo tipo, si bien a imitación de los ejemplos lombardos, los apoyos en vez de uniformes eran ritmados. Siguiendo la estructura de Notre-Dame de Chemouge, se levantaron las grandes construcciones normandas que subsisten en la actualidad, caracterizadas todas ellas por la gran verticalidad que afecta no solo al alzado, sino a los mismos pormenores generalmente alargados. Los ejemplos más representativos de esta arquitectura son las iglesias de la Trinidad y Saint-Étienne, 1077, ambas en Caen, construidas por el lombardo Lanfranco, bajo los auspicios de Guillermo el Conquistador. Su verticalidad y el diseño general de sus fachadas con torres gemelas constituirían el modelo de las más típicas catedrales góticas, concebidas para ser cubiertas con techo de madera, como San Ambrosio de Milán, recibieron más tarde bóvedas de crucería.